Acaba de llegar el compañero Guillermo Moreno al estudio. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, veo que tenés columnistas realmente jóvenes. No, recién estaba contando que llegaron las chicas, están... La columna nuestra de todos los viernes, hoy miércoles vinieron, pero vinieron únicamente para verte, Guillermo. Has logrado algo casi milagroso, que se despierten muy temprano y no tenga que mensajearlas a las 6:30 de la mañana, porque nosotros somos unos patriotas en serio, empezamos todos los días a las 7 de la mañana en punto, de lunes a viernes, acá con Identidad Colectiva. ¿Vos decís que tengo chance de entrevistarlo a Mauricio Macri hasta ahora? Bueno, es algo que lo pases grabado. Si lo pasás grabado puede ser, pero si no, muy difícil. Le cuesta, ¿no? Muy difícil que el chancho chifle. No, a estos muchachos no son de la mañana, a las 10. A las 10, ¿no? Lo dijo Barrio Nuevo, ¿te acordás que dijo esto? Llegan a las 10, a las 1 se van a comer y a las 4 o 5 se van para el club. No sé cuándo trabajan. Si lo dice Luisito, por algo lo dirá, ¿no? Queríamos tratar de hacer una entrevista un poquito diferente a las que estás acostumbrado, Guillermo. Tratemos de darle una vueltita. Centralmente, la verdad es que nosotros recibimos muchos mensajes de gente que te quiere hacer muchas preguntas. Los iremos tratando de ir pasando para que vos vayas respondiendo. Pero a mí me gustaría humanizar un poco la entrevista. Yo te conozco hace muchísimos años. Hay una especie de estigmatización con tu figura que se transformó en una especie de mito, digamos. Y estos últimos días pasó, vamos a hablar rápido del tema Feynman, que ayer aparte escuché justo un audio que se refería con Novarecio a lo que pasó con vos de manera totalmente burda y chabacana, ayer a la mañana creo que fue. Sí. ¿Cómo es Guillermo Moreno en realidad? Mira, pensé que me iba a preguntar cómo era Feynman. No, Feynman ya sabemos que tiene algún problema de estatura, pero... No, yo quiero saber cómo es Guillermo. Yo lo conozco a Guillermo Moreno hace, qué sé yo, más de 20 años. Somos gente mayor, hace muchísima cantidad de años. De hecho, lo poco que sé de economía lo aprendí al principio con Guillermo, me acuerdo, allá en las épocas del MTA, ¿te acordás? En la época de los 90, cuando... De hecho hicimos, mirá, en la época de los 90, cuando nadie hablaba de devaluación, ¿te acordás que estaba en el medio del 1 a 1, de la paridad cambiaria? Hicimos un seminario un sábado que empezó a las 8 de la mañana. Esas cosas que hacemos, viste, extrañas los peronistas en la Facultad de Ciencias Económicas, que versaba sobre la ECO Mercosur, ¿no? Década del 90. Y ahí habíamos llevado a los devaluadores, lo llamaban, a Guillermo lo llamaban uno de los devaluadores. Siempre tratando de generar cuestiones disruptivas al fin y al cabo, Moreno. ¿Cómo es un equipo? Ese fue quizás Eduardo que Julia, yo recuerde, el equipo más importante en términos orgánicos del Movimiento Nacional Justicialista. Ahí estaba Curia, ahí estaba Seti, ahí estaba Carboneto. Daniel Carboneto, ¿no? Claro, Daniel. Los tres han fallecido y ahora los extrañamos horriblemente, porque la verdad que los necesitamos y no los tenemos. Yo iba ahí en representación de las 62 organizaciones. Estaba Lorenzo Miguel todavía vivo y el economista en jefe de las 62 era Seti. El Carboneto era el economista jefe del MTA y Curia era lo que en esa época se llamaban los gordos. Y habíamos conformado un equipo económico muy relevante. En realidad nosotros nos atrevíamos a hablar de lo que nadie hablaba, que es muy distinto a las características que te pueden dar. Lo que hacíamos nosotros era prepararnos para la salida de la convertibilidad, porque sabíamos que iba a ser muy dolorosa. Mirá, en agosto del 2001 fuimos con Carboneto, Pablo Chaliú y yo a hablar con Dualde. Dualde tenía una oficina pegadito al Tortoni. Una oficina del peronismo bonaerense muy particular. Él atendía ahí cuando venía para la capital y bueno, lo fuimos a ver allá por agosto del 2001 y a mí no me conocía y como era el más joven me dijeron, bueno, habla vos. Y entonces Dualde nos atendió con un cuadernito Gloria, ¿viste? Esos tapa blanda, esos los bien baratitos. Exacto, ¿no? Que se doblan rápido. Sí. Nosotros decíamos el cuadernito de los presos, ¿viste? Porque
y una lapicerita que la vi que usaba Kirchner era de lujo, ¿viste? Era una lapicerita en un escritorio, no había nada en esa oficina, porque era una oficina muy particular que tenía. Y entonces me dice, bueno muchachos, no tenemos mucho tiempo, ¿a qué vinieron? Me pidieron esta reunión de urgencia, díganme. Él lo conocía muy bien a Carboneto, lo conocía naturalmente a Charlie, a mí me conocía. Dice, bueno, va a hablar el Benjamín de Higuera. En esa época, tenía, hace 20 años atrás, todavía tenía, digamos, comparado con ellos, era joven. Y entonces digo, mire, Dualde, venimos a informarle que nuestro equipo económico piensa que esto está terminado y que diciembre va a ser un mes muy complicado, que estoy hablando de vos. Y lo único que va a quedar en el país en pie es el peronismo y la iglesia. Pero la iglesia no puede gobernar. Lo único que puede gobernar es el peronismo. Siempre que usted juegue las fichas en el tiempo y espacio que corresponde. Porque si juega las fichas antes del tiempo que corresponde, la ola va a ser tan grande que también se va a comer al peronismo. Entonces le venimos a decir la responsabilidad histórica que tiene. Es nuestra opinión. Y ahí nomás ya empezamos a levantarnos, a irnos. Y uno piensa, bueno, pero si no, quédense. No, nos levantamos. No duró lo que te estoy contando, exactamente. Ni vaso de agua, ni café, ni nada por el estilo. ¿Viste? Vos decís, bueno, no hay más nada, nos levantamos. Cuando nos estamos yendo, yo como corresponde dejo pasar primero a los mayores, las viejas historias de que los jóvenes dejan pasar primero por la puerta a los mayores, no sé si ahora sigue, pero bueno. Y entonces Dualde me pone la mano en el hombro, no me olvidó más, y me dijo, joven, quédese tranquilo. Y a partir de ese momento nos quedamos tranquilos. Después no dormimos 15 días, que fue cuando alguna vez transitamos con vos por la calle, hasta que Dualde, en un discurso memorable, el 2 de enero del 2002, dijo, vengo a pacificar el país. Ese equipo que vos estás mencionando, que hizo ese seminario, tenía la capacidad de comprensión de la realidad que ningún equipo económico de la Argentina tenía. Por eso yo lo recuerdo con tanto orgullo. Y en realidad, acá paso al segundo problema. Quizás ahora nuestro equipo económico del Movimiento Nacional Justicialista esté casi a la altura de ese. Casi. No te digo que estamos a la altura de ese, porque esos serán. Pero ponele que estemos casi a la altura de ese, y es el mejor equipo económico de la Argentina sin ninguna duda. Lo que yo te pregunto a vos y a la mesa es con quién tendríamos que hablar hoy. Si yo tengo que repetir esa conversación, ¿a quién le voy a tocar el timbre? No sé, igualmente nosotros como que si te querés levantar a ir, te decimos aguantar a las 9 de la mañana, pero... Ese es el problema que tenemos. Si no me podés decir a quién tengo que ir a decir... Y si te digo que son quiénes... El problema es si vamos a estar todos juntos, en ese momento. Yo estoy de acuerdo que sean quienes, pero que vamos, secuencialmente, algunos te creen y otros no, unos te lo dicen, otros no. Por eso la situación es infinitamente más complicada que el 2000. Y te hago un agregado con respecto a la diferencia. Viste que vos querías humanizar la entrevista, estamos humanizando. Estamos humanizando la entrevista, porque este es el Guillermo Moreno en realidad... verdadero. Yo en serio quiero decirle a los oyentes que hay mucha gente del otro lado, que hubo mucha expectativa porque venía Guillermo al piso, y que Guillermo es un tipo como nosotros, digamos. Vos tenés en la política dos clases de dirigentes, si se quiere. El dirigente de la élite, ¿no? El dirigente de la élite a mí me tocó, por la cantidad de años que tengo, conocer mucha cantidad de funcionarios públicos, por ejemplo. El Corcho Martínez, uno de ellos, Guillermo Moreno, otro, que yo puedo decir que hay gente como nosotros, que son tipos que piensan, centralmente esto que está medio bastardeado un poco, pero que podemos llamarlos patriotas, digamos, son tipos que quieren a su país y al pueblo de su país, digamos, ¿no? Y después son gente como nosotros, vamos a tomar café, hablamos de fútbol, hablamos de la vida cotidiana y pensamos en el país. Y después tenés lo de la élite, que hay muchos en el campo nacional popular, que son esos tipos que yo siempre los caracterizo así, mirá, cuando vas a la Cámara de Diputados,
tienen a alguien que les sostiene el saco y los 3 celulares, ¿viste? Que no tienen la capacidad de poder ni atender el celular ni sostener su propio saco, una cosa media extraña. Entonces van atrás con tipito que les sostiene el saco y le atienden los teléfonos y le van pasando los 3 o 4 teléfonos. El famoso, ¿quién te lleva la agenda? Si la agenda no pesa, No, porque esa es otra cosa. ¿Quién te lleva el saco? Es medio extraño. Bueno, esto es lo que quiero decir. Que los países se construyen con gente como nosotros. No por mí, digamos, sino lo quiero decir con gente del pueblo. Si no, son países medio raros los que se van construyendo. Según mi peor eran aquellos que llevaban la cartera. ¿No? Yo me acuerdo de alguna ministra que tuvimos que alguien le llevaba la cartera, me acuerdo. Bueno, no sé. Yo me acuerdo de haberlo visto eso. Claro, peor todavía. No para entrar en la discusión de género. No, pero yo jugando con una compañera, que no voy a decir el nombre, que le hacía este chiste, ¿verdad? Que en el día del encuentro de la unidad ahí en la UMED, le decía, habría que hacer un gremio de aquellos que llevan saco. Y se rió, pero me dijo, che, a mí me toca llevar el saco. A veces. Y entonces ahí en serio me empecé a formular esto de llevar el saco, llevar la cartera. Hay alguna cosa que está pasando y está un poco relacionado con esto que hablábamos antes que llegara Guillermo, que hablábamos de la relación entre el campo popular y los dirigentes del campo popular, que a veces está muy dividida. Algo pasa que no enamoramos. No, ¿qué pasa con Guillermo Moreno, por ejemplo? Yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que dice Guillermo, puedo diferir con muchísimas cosas que dice Guillermo, y pasa con los oyentes mucho. Sí. Que hay mucho oyente de lo que yo llamo kirchnerismo emocional, digamos, ¿no? ¿Viste? Este kirchnerismo que voy a decir, che, me parece que Cristina se confundió. ¡No! ¡Pará! ¡No me digas así! Justificadores seriales. Pero que a Guillermo lo recontrabanca. Igual, a pesar de que Guillermo tiene posturas a veces fuertes, digamos. ¿Porque hay una identificación claramente con Guillermo o no hay? Mirá, de hecho, cuando yo te estoy diciendo y no me contestaron, ¿no? ¿Con quién nos teníamos que juntar hoy? Con el Corcho Martínez, digo yo. Rápidamente. Me tenés que juntar hoy. ¿Para qué? No, bueno, por eso. Pero el diagnóstico está hecho. No, pero el diagnóstico está hecho. No, pero entonces no se entendió lo que dije. Si me decís Axel, no se entendió nada. Porque yo te dije, nos fuimos a ver a Duhalde y le dijimos, a fin de año solo queda la iglesia y el peronismo. Le venimos a pedir que la iglesia no puede gobernar. Le venimos a pedir que no juegue el peronismo antes de tiempo. Y Duhalde me puso la mano en el hombro y me dijo, quédese tranquilo. ¿A vos te parece que se puede convocar al peronismo? No, por eso. Bueno, entonces o no me expliqué o vuelvo al ejemplo. O estoy queriendo largar un tema de discusión, porque no... Pero es que tenemos que buscar desde el peronismo, alguien que conduzca el conjunto del peronismo y que pida silencio y le hagan silencio. Ese era el rol de Duhalde. No, de cada un chico que puede pensar alguna cosa divertida, otra no, qué sé yo, tienen sin cuidado. El problema es quién le hace caso. No es un problema de tener la inteligencia o la propuesta o decir, mirá, que el problema es que vos te tenés que sentar en la cabecera de la mesa. Cuando vos llegás, que se haga silencio y empezar la deliberación. Eso Duhalde, en el año 2001, lo tenía. Se sentaba en la cabecera, decía silencio y todos se callaban. Cuando digo todos, digo gobernadores, intendentes, dirigentes, todos se callaban. Yo no sé si puede haber eso. Lo que sí muy bien. Si no tenemos eso, estamos en un problema, no tenemos con quién hablar. Cuando digo quiénes... Desde ya que no es Axel, porque pobrecito no tiene nada que ver con esto, pero ni siquiera puede convolucionarse si pide silencio en el patio, si hacen silencio, ¿viste? Así que imagínate si vas a pensar en el peronismo. ¿Vos pensás que Axel va y pide silencio en el patio y le hacen silencio? No lo sé, tengo mi duda, yo no sé, no voy mucho, pero no sé, los que van. Y va a llegar Axel, silencio, dice Axel, no me lo imagino. Vos imaginate en el peronismo. Imagínate el peronismo con los intendentes, los gobernadores, los senadores, los diputados, los secretarios generales de la básica, los secretarios generales del sindicato, llega Axel y dice, bueno, y todos van a mirar así, ¿no? Pobre pibe, no lo metan en serio, pobrecito. No, lo que siga donde está. Yo te puedo decir cuando me decís quién, yo te digo quiénes y te puedo decir, por un lado, algún sector de los gobernadores que podemos identificar, los gobernadores o gente o compañeros del interior, Alberto Rodríguez Capitanich, por un lado. Pero por un lado no, yo necesito a alguien que me ordene esto. No, pero ya definimos que son quiénes. No sé si puede haber un ordenamiento unipersonal. Pero no es por un lado, tienen que ser todos juntos. No, sí, pero si vos pones en la mesa principal, en la cabecera tenés que poner 2 o 3 sillas, digo yo. Muy bien. Cristina a un lado,
Alberto en otro y aquel que emerja de la Entonces, Liga de los Gobernadores en otro. O sea, si no podemos definir eso, y es un lío, Sí. imagínate la complejidad que tenemos comparada con el 2001, ya no en términos técnicos económicos. Porque en términos técnicos económicos yo lo que te digo que esto es absolutamente tan complejo que es la sumatoria del 89 y del 2001. Vos viviste la del 2001. La del 89... Lo que era del 89. Bueno, el 89 te la contamos, pero tenía un nivel de conciencia menor. Acá el compañero vivimos las dos, 89 y 2001. Y yo escucho a los compañeros decir, no, esto se parece al 2001. No, esto se parece al 89. Y yo le digo, mire, esto son las dos juntas y sumadas. Como la regla del paralelogramo. ¿Te acuerdas cuando sumaban Sí, para sí, la sí. que tenemos en la secundaria? ¿Te acuerdas? Bueno, sí. ¿Te acordás cuando sumaba vectores? Bueno, la regla del paralelogramo, capaz que nos enseña más. La suma de segmentos o de vectores, no te importa. Son los dos al mismo tiempo. Pero encima el peronismo no tiene uno que mande y que se haga cargo. Porque después en esa mesa vos tenés que decir, y andá vos. Y en el peronismo aprendieron todos que el mejor es el tercero, no el primero. Porque nos ocupamos de lastimar a Rodríguez Sá, de lastimar a Duhalde, y el tercero se quedó 12 años. Entonces aprendimos. Si el tercero se quedó 12 años, nadie quiere ser el primero. Entonces tenemos una situación que es la sumatoria de dos crisis tremendas, que las dos pusieron, sobre todo la del 2001, pusieron al borde de la disolución nacional a la patria. Pero la del 89 también. Disolución nacional estoy hablando, no estoy hablando de hay un problema, no estoy hablando de la disolución nacional. Territorial inclusive, ¿te acordás que Cuando es disolución nacional, es disolución nacional. Al borde de la disolución nacional. Y encima, lo único que va quedando, que es el movimiento nacional justicialista, hoy no estamos en condiciones de decir, acá estoy, me hago cargo. Uno, podemos decir, no, Cristina, que la vas a tirar a los chachos los primeros 15 días, con un déficit fiscal de 11 puntos, pobre Cristina. O vos pensás que Cristina y Kicillof pueden resolver 11 puntos de déficit fiscal, un tipo de cambio no competitivo, el déficit de la balanza comercial casi histórico, el de cuenta corriente histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Una desocupación que, salvo por el empleo público, si no sabés, también 15, 16 puntos. Lo que está resolviendo es el empleo público, los planes sociales. Esto que están hablando de creación de empleo es falso. Lo dijo Massot fuera del aire, ¿no? Absolutamente falso. Ahora, ante esa situación, nosotros aquí tenemos que reflexionar, acá con los secundarios, aquí tenemos que reflexionar. Porque si no, no nos sirve que nosotros sigamos haciendo diagnósticos y nos imaginemos situaciones y después tengamos que escuchar un muchacho como Zaffaroni, que se me fue de la corte, porque no sé por qué se me fue de la corte, porque nos había costado un Perú poner un juez en la corte y se le ocurrió que había que renunciar alegremente, ¿está bien? Entonces elegimos gente que nos cuesta un montón que lleguen y después ya no, pero yo me voy. Y se va. Entonces ahora no puede entrar a la cárcel. Vos imaginate que con el carnet de Supremo de la Corte entraba a cualquier cárcel y lo agarraba debido y decía, quédate tranquilo, debido. Y lo agarraba el director del penitenciario y le decía, che, ojo que el mundo es redondo. ¿Está bien? Pero no lo tenemos, se fue, pero habla de economía. Y encima de hablar de economía, hay un montón de compañeros que piensan que está acertado. Y entonces te dicen, che, Moreno, esto hay que... Y vos decís, tranquilo, pibe, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de la situación en que estamos? Y estos programas tienen que servir para profundizar la reflexión, no para juntar votos. Los votos ya están. El problema es que nosotros nos falta conocimiento. Porque si esto lo hubiésemos reflexionado, en vez de tirarme el nombre del pibe Kicillof, pobre, tirarse a los chanchos, me dicen, no, mirá, este es el dirigente, el negro Moyano. Que podría decir, mirá, el negro Moyano, pero vos no le vas a pedir al negro Moyano que, ¿viste? ¿Quién otro puede haber para pedir silencio y que se haga silencio? Y que nos sirva para ordenar la patria en el momento de transición. ¿O piensan que esto es un desfile? Cuando Zaffaroni hizo esa declaración, ¿qué pensaba? ¿Que era un desfile esto? ¿Que era una marcha que íbamos a hacer y gritábamos un poco más fuerte y la cosa estaba solucionada? ¿Que es un problema de la voluntad? Bueno, este debate hay que profundizarlo, porque tengo la sensación que vamos alrededor de algunos temas, pero no queremos ir al núcleo, y no vamos al núcleo, y por no ir al núcleo,
después emitimos opiniones que no son del todo contundentes. Y la gente se da cuenta, ¿eh? La gente no lo quiere más a este. Este ya está, ya se acuerdan de la mano. Ahora, el problema de los nosotros es que tenés que ir, sentarte en una mesa y decir, bueno, muchachos, esta es la línea de avance. Te puede gustar más, te puede Pero gustar y para menos. vos, ahora yo te cambio, porque me di cuenta No lo que sé. entramos en una trampa. Y O no la tenemos pregunta, la respuesta. la pregunta la hizo Guillermo. Pregunto para Guillermo Moreno. ¿Quién es el que se sienta en la cabecera y pide silencio? No lo tengo, ojalá, por eso digo que es infinitamente superior, no solo en lo técnico-económico, sino en lo político al 2001. Y no es ni siquiera la responsabilidad de algunos encontrarlo, es la responsabilidad del conjunto. Porque el dirigente que conduce porque los subordinados o los dirigidos le delegan la representatividad. No porque vos te plantás y digo yo soy. Eso es una tontería que no sé de dónde salió. Yo soy el referente, ¿cómo va a ser referente? El referente es el que se elige. Yo cuando fui secretario general de la Unidad Básica de mi barrio, porque me dijeron. Cuando fui presidente del centro de estudiantes, porque me dijeron. No, porque viene uno y te dice acá está. Eso no es ser dirigente. Eso es lo que Perón definió. No lo ponía muy claro, entre mandar y conducir. Claro. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, obviamente que el problema que tenemos es que hoy no hay ese en el cual el conjunto delega. El conjunto delega, no hay. Entonces es muchísima más grave la crisis y en la medida en que tengamos conciencia de eso y tengamos claro que lo que necesitamos, se empiezan a limar las perezas. Pero muchísimo se van a limar. Porque en la medida que, por ejemplo, se reflexione si el definitivo de nuestro modelo va a ser el tercero, el cuarto, el quinto o el primero. Ah, bueno, entonces no nos peleemos por el primero, busquemos el voluntario. Está bien, a ver, ahí te dijo Malde, pero pensaba, ¿cuál es el orden de esa construcción? Tenemos que debatir primero por abajo e ir escalando hasta que emerja un compañero Siempre que... Siempre. Desde abajo así, escalando. Y se construye de abajo para arriba. Lo demás no es el peronismo. Lo demás no es peronismo, siempre se construyó de abajo para arriba. Siempre. ¿Y Siempre de abajo cómo son para esos debates? ¿Cómo se tienen que dar? A veces a nosotros nos pasa que tenemos, imagínate, esto es un debate permanente, aparte nosotros intentamos hacer un programa conceptual todos los días, y a veces te lleva a la coyuntura a que eso que decías vos, inclusive hasta nosotros mismos confundirnos cuáles son los ejes de debate. ¿Cómo encontramos esos debates? ¿Dónde los buscamos? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo los sintetizamos? ¿Por dónde vamos? por la doctrina. En eso está todo escrito. No, en nuestra doctrina no estaba conformado con precisión sobre el matrimonio igualitario, la verdad que no, eso fue un hallazgo que la generación nuestra tuvo que reflexionar, debatir, pensar, pero eso estaba armado, estaba armado. La doctrina, la verdad que sobre eso no había. ¿Está bien? Hay muchos temas que la doctrina no es un cuerpo vivo, pues el alma de ese cuerpo vivo. Ahora, todos estos temas la doctrina está. Vos lees conducción política y esto está muy claro. Lo único que hay que hacer es leer conducción política, claro, pero si te dedicas a leer a Laclau no resolvía este tema. Lo resuelve Perón en conducción política. Bueno, hay que leer conducción política. Este es el problema. Ahora vos te encontrás con los compañeros y decís, che, vamos a hacer un curso sobre conducción política. Y bueno, es que hay que volver a conducción política. Hoy el libro es conducción, hoy es conducción política. Mañana va a ser la comunidad organizada. Pero hoy es conducción política. Hoy es la fuerza, es el derecho de las bestias. Entonces no de hoy es la razón de mi vida. Y ahí lo encontrás. Si no, ¿cómo haces para viajar a lo largo y lo ancho del país y que los peronistas te reciban? ¿Y por qué te reciben? Y te reciben porque hay un esquema doctrinario que te va unificando. Perón en conducción política necesita cómo se tienen que organizar los cuadros, cómo se tienen que formar, cómo se van ordenando, quiénes son los comandos tácticos, quiénes son los comandos estratégicos. Hoy, ¿para qué querés vos comandos estratégicos? Hoy vos necesitas comandos tácticos. De esos comandos tácticos, en esta etapa, pero por ahí son 15 días, un mes, 2 meses, pero tenés que armar los comandos tácticos. Porque por ahí si armás comandos estratégicos, estos salvajes te los matan. O vos no pensás que Macri es capaz de matar a nuestros dirigentes, pero desde que sí. Esto no es que estamos volviendo a los 70, estos son unos salvajes, son unos asesinos. Si fueron capaces de matar a Nisman, ¿por qué no van a matar ahora? Él dice, a Nisman lo mataron, la matismo, para Estados Unidos dice, a Nisman lo mataron. Yo digo, ¿quién lo mató a Nisman? Ya que el presidente dice que a Nisman lo mataron. ¿Quién lo mató a Nisman? ¿A quién le benefició el asesinato de Nisman? ¿Al gobierno nuestro o al gobierno de ellos? Está claro que a este oficialismo, bueno, entonces empiecen a investigar. Si fueron capaces de hacer eso, ¿qué pueden? Con Canal Negro Moyano se para
en la 9 de julio dice, si me quieren matar, aquí estoy. ¿Qué pensás? ¿Que lo dice porque se quiere poner en víctima? Lo dice porque sabe lo que está pasando. Como descripción de la realidad de Cifo. Claro. Entonces hoy tenemos que florecer el país con comandos tácticos. Y cuando florece el país con comandos tácticos, vos sacás el bastón de mando y empezás a hacer. Pero el problema es si tenemos la iniciativa para la conformación de esos comandos tácticos. Y si los dirigentes son capaces de ir a un plenario y que le digan, y eso es el peronismo. A ver, cuando decís comando táctico y comando estratégico, me lo definís chiquitito para que los oyentes puedan entender qué es un comando táctico. El que ordena el peronismo en el territorio, en su lugar de influencia. No te lo digo yo, así está. Entonces, obviamente que el Chaco va a ser un comando táctico, y también Resistencia va a ser un comando táctico, y un barrio de Resistencia va a ser un comando táctico. Obviamente que en algún momento vamos a tener el Consejo Superior, y quizás todo esto se arma muy rápido, pero de abajo para arriba. Por ahí las circunstancias obligan a que esto se arme muy rápido. Pero el peronismo en esto tiene gimnasia, pero nos tenemos que ir organizando. Y es cierto que en estas matrices de organización del peronismo entre agrupaciones, lo institucional, está todo cruzado. Ayer estábamos reflexionando en la Comisión de Economía y el compañero Guilini hizo un aporte, vos sabés que es filósofo, hizo un aporte en esa dirección y dijo, no nos preocupemos, esto que algunos ven desorden es el orden peronista. Pero esos comandos tácticos son lo que uno tiene que prodigar y tiene que tener a los compañeros en la dinámica de la reflexión permanente, haciendo su gacetilla, pintando, hablando con los vecinos, preocupándose menos de Mañeto y más por hablar con los vecinos. Entonces te jalo a Mañeto, ya vamos a resolverlo. A ver, que con Feynman, ya vamos a resolverlo. Lo vamos a resolver. Bueno, pará, déjame, resolvamos el tema Feynman un cachetito. Yo vi por televisión el tema, vos te calentaste, ¿no? No. Te enojaste un poquito. ¿Vos lo viste el video? Sí, pero pará. Pero Feynman, se fue medio yendo para atrás, le agarró un poquito de... Yo creo que a él no le habían dicho todo, a mí razonablemente me habían dicho todo. Yo sabía que iba a mí me habían dicho, estaba la cosa, todo tiene que ser con el juego que vos vas llevando. Y a mí la verdad que el programa de Mauro me divierte mucho, igual que el de Chichi Gemo, son programas que yo me divierto mucho. Entonces, con el gato también me divierto, pero porque es radical, viste que los radicales cómo se ponen, viste, y entonces el otro día que hizo 5 puntos y entonces me quería como... Con vos, y me dijo, hicimos 5 puntos y la mitad de los televisores apagados, viste que le habían apagado, habían apagado la señal. Sí, me pasó en mi casa. Y entonces, viste, el gato venía como para abrazarte. Y yo me estaba quietito, pero claro, es radical. Entonces, ¿viste cómo va a abrazar un radical a un peronista? Se ponen como, ¿viste? Y entonces yo me quedaba quietito y el tipo, ¿viste? Se acercaba, pero no, ¿viste? Por eso te digo que me divierto también con el gato. Déjame, Guillermo, preguntarte, digo, respecto a lo de Feynman, pues nosotros vimos el video, lo vio el mundo, lo vio el país, pero no vimos qué pasó después. ¿Pasó algo? No, porque Feynman se fue, bueno. Se escondió atrás de un grandote cuando dijiste. Ese grandote es un economista de ámbito, no es la borra, me parece que es. No es un tipo de seguridad, es uno de es grandote, pero es grandote, ¿viste? Como esos grandotes, pobre, a veces se tiene que bancar cada cosa y no le da el lomo, porque por más grandote que sea, viste que es desgarbado. Hay mucho grandote que pobre no le da, viste, vos decís, no, es grandote y el pobre tipo no le da. Bueno, este es un economista, la verdad que no es, se puso porque... yo creo que Feynman se lo toman, viste que los tipos se toman personal este tema, viste, claramente, yo lo Feynman escucho. no estaba, porque si vos ves el diseño del video, o de lo que pasó, yo ya me estoy yendo, yo ni lo veo a Feynman, estoy hablando con Mauro, y Mauro me dice, mira el equipo de Feynman. Claro, cuando me dice el equipo de Feynman, hay dos que conozco y que respeto, Sí. que puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero respeto, y el otro es este chico mendocino que habla de relaciones internacionales, que es un buen profesional del Partido Demócrata Progresista, gorila como el solo, pero podés reflexionar, no hay ningún inconveniente, me ha visitado más de una vez cuando yo estaba en Roma, yo lo respeto, ha hecho un libro sobre el Papa, o sea, son posiciones distintas, pero yo perfectamente debatible. A otros no lo conozco y ahí lo veo Feynman. Y claro, se genera un diálogo y Feynman avanza para donde estaba yo.
con carita diciendo ¿qué te pasa? ¿Entendés? Cuando vos vas, ¿qué te pasa? El tipo avanza. Claro, cuando el tipo avanza, yo le digo, ¿y este qué le pasa? Entonces, me para Mauro ahí. Mauro me dice adelante. Y por delante, debe parar. Bueno, imagínate cómo empieza. Empieza el retroceso. Porque en realidad la tercera va a ser la vencida. Algún día va a ser. Esta es la segunda, porque Claro, la primera. Mira todo, esto no hay ningún problema. Estos son los espacios de donde vos solidificás lo tuyo y ellos solidifican lo de ellos. Y eso va a estar así. Es imposible que un radical nos vote a nosotros. Es imposible eso de pensar que Moró va a arrastrar a las hordas radicales. Eso es una fantasía de cuatro. Los radicales son Suárez Lastra. Los radicales no son Moró. Los radicales son Angeló, que sacó el 38% de los votos en plena de Brackley alfonsinista. Moró sacó 2% de los votos. Eso de los radicales progresistas. Bueno, ¿sabés qué hacíamos? Nosotros tenemos un historiador que está todos los lunes acá y hablamos de cuestiones de la historia y tratamos de relacionarlo con la actualidad. Y el lunes estuvo hablando de Guillermo Batista se llama, estuvo hablando de el 11 de marzo del 2023, ¿no? Entonces hacía un análisis de los resultados electorales del 11 de marzo. Y la derecha, como así, para ponerle un espacio, en el 73 sacó el 40% de los votos y sumás todos, ¿eh? Claro, es lo que vengo diciendo de siempre. Que es la misma cantidad que dice Guillermo, que saca ese espacio... De gorilas y radicales, te digo. Terminémosla con esto de los radicales, si no, no los conoce. Los radicales son cobos. Un día acabábamos de ganar las elecciones. Del 2007. No, 2000, sí, claro, 2007. Y el Chueco, no, pues 2011 fue Blue. Y el Chueco Masón, estábamos los dos haciendo antesala. Entonces yo lo ¿Qué es antesala? ¿Qué es antesala? La antesala del despacho de la presidenta. Estábamos ahí haciendo antesala, estábamos los dos esperando que nos atendiera la presidenta. Y entonces ya estábamos, digamos, ya habíamos ganado, el presidente todavía era Kirchner, no había asumido Cristina, pero ya habíamos ganado la elección y estaban los dos en el despacho presidencial. Entonces yo llego y lo felicito a Masón porque habíamos recuperado Mendoza. ¿Está bien? El Chueco era de Mendoza. Claro, y habíamos recuperado Mendoza. Y había ganado Jaque, Celso Jaque. ¿Sí? Le digo, che, qué elección extraordinaria que hiciste, ganaste Mendoza. Sí, me dice. Lo único que espero que no le pase nada a Cristina. Y yo me lo quedé mirando. Le digo, ¿pero qué decís, Chueco? Y bueno, nosotros somos grandes, ¿no? 2007. Espero que no le pase nada a Cristina. El vicepresidente, recordamos. Era ¿cómo? Era Julio. Alguien que está en el todo y lo que estamos en los detalles. Claro. El Chueco estaba en el todo. Entonces, ojalá que no le pase nada a Cristina. Si no nos hubiese sido presidente. A veces las decisiones que tomamos, que parecen sabias, bueno, tiene que pasar el tiempo y darnos cuenta de lo que pasa. ¿Está bien? Los radicales son esos, son Cobos, son Suárez Lastra, son estos. ¿Viste cuando entras a un restaurante y alguien te dice, la gente dice, mirá lo que dijo la gente? No, son militantes radicales. Mirá, ayer salí del Senado. Pero ayer salí del Senado, entonces 5 mujeres, me subo al auto, claro, pero si ustedes son todas radicales. Y una me dice, ¿cómo sabe que somos radicales? Pero nena, te veo, sí, soy orgullosa radical, y empezó, entonces vino la policía, porque el Senado, y se empezó a divertir la propia policía. Y se paraba a la gente y decía, pero fíjate de razón, son todas radicales. ¿Y qué te pensás? ¿Que es gente independiente? Se disfrazan de independientes, pero son militantes radicales ni bien rascados, porque las entrenan para eso. En las iglesias te pasa, en las cooperativas, en las asociaciones de vecinos, en las cooperadoras de las escuelas. Pasa a las cooperadoras de las escuelas y va a decir, uy, mirá, la gente, no es la gente, son militantes radicales. Cuando vos rascás un poquito, aparece la moscaza afiliada, está afiliada al radicalismo. Esto nos lleva a la confusión, por falta de esta práctica. Claro, cuando vos militás en el barrio, vos sabés con precisión, le conocés lo pediré a todos, vos sabés, no te calentés esa radical. Cuando fui a Lugano,
Se está poniendo, son todos radicales, quédate tranquilo. Ya sé que son todos radicales. Ahora, ellos militan de esta manera, son básicamente antiperonistas. Este odio antiperonista que vos estás viendo en la calle está incentivado por los radicales. Así que no tengan ninguna esperanza. Ese 40% que a vos te dijeron en el 73 se repite. Sí, sumando Por Madrid, eso, no, por eso yo dije en la provincia de Buenos Aires, déjense de joder y vayan todos juntos, porque ellos van a sacar el 40%, lo dije hace 1 año y medio atrás. Déjense de joder, dirigentes, y vayan todos juntos porque vamos a perder. Perdimos. Ahora, el peronismo aprendió de esa derrota y ahora estamos yendo todos juntos. Ahora, Guillermo, yo te pregunto lo siguiente. ¿Crees, citando a Cobos como vicepresidente, que ha sido un error un poco puertas adentro, el transversalismo dentro de las fórmulas, dentro del peronismo? No, el transversalismo, si vos lo entendés como frente electoral, está muy bien. Entonces hay una diferencia entre identidad y frente. Perón siempre armó frentes electorales y Evita decía hasta que el último ladrillo sea peronista hay que trabajar. Una cosa es el frente y otra cosa es pensar que vos vas a tener una identidad común con los chicos de Nuevo Encuentro. O vas a misa o no vas a misa. Las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. ¿Está bien? Entonces a mí me parece encantador, qué sé yo, no tengo nada con Sabatero, que es un tío bárbaro. Sí, sí. Ahora, somos dos cosas distintas. Yo voy a misa, él no va a misa. Y como eso con un montón de temas más. Yo soy peronista, él no es peronista. Y a la inversa digo, por ejemplo, la pata peronista en el PRO, ¿qué te causa? Eso me parece que tenemos que recuperarlo. Tenemos que inspirar profundamente. Reconocer que cuando nosotros dijimos que esto era igual a los 90, lastimamos a todos los menemistas. No sé para qué lo dijimos. Salvo que pensemos como Santoro que tenemos que perder en La Rioja. Porque Santoro me lo dijo en Crónica. Santoro, el legislador. El legislador que yo voté. Sí, Leandro, yo lo voté a él. Yo lo voté porque nos ganó la PASO y yo soy orgánico. Entonces, a menos que me quieran decir ustedes que teníamos que perder en La Rioja porque el candidato era Menem. Entonces, una cosa tan idiota. Ahora, ¿qué necesidad vos tenés de lastimar a los compañeros que trabajaron con Menem? Si Menem es el Che Guevara al lado de Macri. 8:45 de la mañana en toda la República Argentina, 21 grados la temperatura y hace calor. Vale, preguntita rapidita. ¿Estamos provocando lo suficiente o falta un poco todavía? No, falta un poquito. Bueno, nada, primero la envidia que sentimos las estudiantes secundarias cuando estabas a punto de pegarle a Feynman. Eso es increíble, yo quiero llegar a eso en la vida, es un El peronismo entró en la universidad en el 70 al comprar de la marcha, la cadena y las piñas. Claro, está perfecto, por la razón o por la fuerza. Ahí estamos levantando un poquito, ¿no? Claramente. Claro. Se puso lindo. Segundo, bueno, nada, o sea, en realidad, leyendo Conducción Política, y esto es algo que dije cuando vine a la radio el viernes, el peronismo, como lo ponía Perón, tiene que ir modificándose el movimiento a través de lo que le pide la actualidad, digamos. Yo tengo ahora puesta una casaca de la JP, o sea, soy parte de la juventud peronista. Ahora, yo digo, ya tuvimos 3 años en realidad, para hacernos la autocrítica suficiente de por qué perdimos las elecciones y etcétera. A mí me parece que una en lo que fallamos fue en que no creamos un cuadro joven que pueda entender las necesidades justamente de la juventud. ¿Cuál es el rol? Primero, las escuelas de formación de cuadros que dice Perón en Conducción Política, para mí en este momento están siendo las escuelas. Yo estoy en 5º año en la costa y estoy viendo cada pibe o cada piba que digo, este chabón en la Casa Rosada es increíble, dentro de unos años. ¿Cuál es el rol de la juventud en el que podría ser el nuevo gobierno peronista? No hay duda que tenemos que hacer lo que ya dijo Perón, que es el trasvasamiento generacional. Entonces, a este oligarca lo trajo mi generación lo tiene que sacar en las elecciones. Y después le tenemos que dejar el campo orégano a los pibes. La pregunta es cómo es el trasvasamiento generacional. Mira, yo tengo un mayoreo de ferretería, sabe de qué laburo. Sí. Un mayoreo de los 20 años hice un mayoreo de ferretería de eso. ¿Está bien? Bien, tranquilo, no tengo ningún problema. Me quedó alguna gente sin trabajo, me estaba complicado insertarla en el sector privado, porque son todos los muchachos que me acompañaban a mí, así que armé una consultora en economía y nos está yendo razonablemente bien, porque convengamos que de economía algo entendemos. Entonces, cuando decimos este es un experimento oligárquico terminado, sabemos lo que estamos diciendo y informe se vende, de eso vive. En la mesa de la consultora
Obviamente la cabecera la tengo que ocupar yo porque soy más viejo. Y aparte porque vos decís silencio y en la consultora se callan. A mi izquierda, porque ya hay una edad donde todos se tienen que sentar en el mismo lugar, ¿viste? Porque si no los nombres se te complican. Entonces todos, yo conmigo siempre es así. Todos sentados en el mismo lugar, no me jodan, no empiecen a copiar, no, esto no es body, es una reunión. Así que todos en el mismo lugar. Vos estás acá o acá o acá, no jodan. Después cuando me voy hagan lo que quieran. Pero así era incluso en las reuniones, en mi negocio, en cualquier lado, todos en el mismo lugar. Para que yo si quiero hablar, ya giro la cabeza y sé dónde está sentado y no que lo tenga que estar buscando. A mi izquierda se sientan los que yo les llevo 10 años. O sea que tienen 50, 52. Y a mi derecha, los que les llevo 20 años. 22, 20. Y ese es el armado generacional. En los países centrales y en las empresas exitosas y en las estructuras políticas exitosas, los saltos generacionales van de a 10, 15 años, no de a 60 a 25. Muy bien. Entonces, el recambio generacional, esto es lo último que estamos haciendo, ganarle a este gorila, porque nosotros lo trajimos, nosotros no lo tenemos que llevar. Porque fuimos un gobierno extraordinariamente exitoso, pero algo que pasó que terminamos con un oligarca ateo. Es una combinación espantosa. Es oligarca y encima ateo. O sea, no hay peor definición para este presidente. Es una cosa tremenda. Vos imaginate que tenemos un papa argentino y tenemos un presidente, un papa argentino que encima habla de la cultura del descargue. Y nosotros tenemos, conduciendo los destinos nacionales, un oligarca, no un liberal, un oligarca. Una cosa, pero que ni Videla. Yo te vuelvo a decir, lo digo. Si Videla se hubiese metido con la comida, a los 15 días de haber asumido, no me mataban ni 50 amigos. Los que él está hablando de la Juventud Universitaria Peronista. Los 50 personales que tengo, que muchos me lo tiraron vivo al mar y demás, si Videla se metía con la comida, no los encontraban. ¿Me explico? Entonces yo estoy comparando desde el punto de vista económico. No hay un salvaje como este de Perón y Evita para este lado. Y aparte ateo. Lo trajimos a esto, culpa nuestra, mi generación, después de un gobierno extraordinario, terminó en esto, bueno, es nuestra responsabilidad sacarlo. Y entregarle la posta, sacaron el 2019, ¿no? Naturalmente. Y entregarle la posta a la generación que nos sigue, que es la que hoy está llegando a los 55, 57, 52, bueno, no, tampoco haces un corte tan, ¿está bien? Y ese es el rol, y ustedes se van preparando, a vos te faltan 20 años, ¿está bien? Por la edad que tenés, por lo menos, 20, 20, 30 años. Porque la experiencia es interesante, el conocimiento, y en esto por eso nos diferenciamos de Kicillof o de Nuevo Encuentro en el peronismo en temas muy profundos. Para los compañeros cientificistas, solo hay un conocimiento, que es el conocimiento racional, que es el que te enseñan en la secundaria. P entonces Q. A medida que vas avanzando, vas incorporando dos conocimientos que existen y le das categoría de conocimiento. Uno es el teológico. Podés considerar, de acuerdo a tus creencias, que eso no es. Pero terminás diciendo, Dios es un conocimiento y no hay ninguna duda. Pero el otro es el de tu abuela, es el intuitivo. ¿Por qué va a llover y tu abuela sabe? No te lo sabe explicar, pero llueve. Finalmente sabe, aunque no haya una explicación científica detrás. El problema que tenemos con los marxistas es que suelen pensar que el conocimiento es P entonces Q. Bueno, yo no digo, es un debate. Los peronistas aceptamos las tres fuentes de conocimiento. El de la intuición, la experiencia tiene mucha importancia. Tenés que ir creciendo para ir a... Entonces, lo que hablaba Perón, de no me tiren un viejo por la ventana todos los días, cosa que nosotros no hicimos, tiramos un viejo por la ventana todos los días, no hay que cometer ese error. Tienen que ir los trasvasamientos generacionales pasando, y en esto hay una generación que se está yendo, que es la mía. La pregunta es, Cristina, ¿es de mi generación o es de la tuya? ¿Querés que te lo conteste? Sí, claro. De la tuya. Muy bien, entonces está clara mi respuesta. Nos vamos transitando. Ahora, eso no significa que mi generación no va a tener un rol. ¿Cómo no la va a tener? Y lo puede tener Cristina. ¿Cómo no lo va a tener? Pero generacionalmente se va yendo. Y entonces tenemos que ceder los atributos, el mando, la capacidad a los que vienen llegando, que ¿quiénes son? 10, 15 años para abajo. Y ahí van los recambios. Y a vos te faltan 20 años que lo tenés que aprovechar. ¿Y qué tenemos que hacer? Si hay un gobierno de transición,
tienen que ocupar las terceras, cuartas líneas. Si en el gobierno definitivo ya estarás en las segundas líneas. Y de acá a 20 años, cuando yo ni me acuerde de esto y ya estemos chocheando, ustedes estarán tomando las decisiones estructurales de la patria. Una patria que tiene que ser mucho mejor que esta, y de la que hicimos nosotros, porque el mundo necesita peronismo. Hay un tema de comunicación, hablábamos recién antes que llegara vos, Guillermo, con el Corcho y acá en la mesa, de que, por ejemplo, con la 125 hubo problemas de comunicación claramente. Yo voy a agregar cosas que no dije en la hora anterior, que, por ejemplo, había muchos compañeros que marchaban a favor del gobierno nacional por una cuestión orgánica, pero no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Y decíamos, algo pasa entre el campo popular que no termina de enamorar, digamos, ¿no?, a los sectores de la dirigencia, al campo popular. ¿Hay un problema de comunicación o qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que no podemos terminar de consolidar después de los 12 años, ¿no?, con todas las virtudes que tuvieron los 12 años, de consolidar el espacio? Primero, que cuando hablamos del espacio, no sé, ¿estamos hablando del Movimiento Nacional Socialista o de qué estamos hablando? No, un poquito más ampliado, ahí sí te lo amplío un poco, digamos, el peronismo. Estás hablando del frente, entonces vos. A ver, vamos a aclararlo. Bueno, sí. Primero, el peronismo. Sí. Hoy tenemos un nivel de fragmentación tan fuerte que nos hace pensar que no tenemos una cabecera visible. Sí. Y después el frente electoral parece que lo puede conducir cualquiera, con lo cual, digamos, ahí también tenés una dispersión. Pero por eso, ¿el ¿no? espacio, el Frente Electoral o el Hablemos del peronismo primero. Por eso, estaba hablando del Movimiento Nacional Socialista. No, durante mucho tiempo enamoró, llegamos al 54% de los votos, una elección extraordinaria, la segunda más importante después de la del general Perón. Pero ahí me estabas hablando vos, perdóname que te meta en debate chiquitito, ahí me referís más al frente electoral. Yo lo que te digo es... No, ¿qué frente electoral si los votos fueron todos nuestros? Pero eran votos, eso es lo que te quiero decir. Sí, bueno, yo lo que te digo, no había amor ahí, claramente, porque 2 años después, si lo querés ver electoralmente, fue terrible la merma de esos votos. Lo que digo es, ese voto no se traducía a un... ¿Vos me querés decir que la vida por el proyecto? ¿Vos me querés decir que había muchos ministros viviendo en Puerto Madero? No, eso también es verdad. Es una realidad. Yo siempre creo que... Creo que es un tema a tocar. No puede ser que el funcionario se mude a Puerto Madero un año después de asumir. Eso lo tenemos que revisar. Yo siempre viví donde viví, y siempre donde yo viví hubo básicas en la esquina. O vení donde vivo ahora, y en la esquina hay una básica. Bueno, eso hace parte de si te formaste en la causa, hiciste todo, viste, militaste en la básica, fuiste evolucionando. Cuando te casaste vinieron tus compañeros, cuando tuviste hijo el padrino de tu hijo, sus compañeros, y bueno, todo eso es la vida. Bueno, quizá eso faltó un poco, puede ser que haya faltado, el país estaba complicado y la verdad que se trabajaba mucho. Más que eso, a mí lo que me preocupa es cómo nos pudo haber ganado este salvaje. Porque no es que nos ganó, viste, vos decís, bueno, te ganó Ricardo Alfonsín, qué sé yo. ¿Cómo ganó, qué sé yo, el Frepaso? Diciendo, bueno, con los economistas del Frepaso la convertibilidad está bien, el problema es que hay mucha corrupción en el gobierno de Menem. Bueno, qué sé yo. Esto en realidad hicieron 10 de la noche. Es un oligarca y te gana este muchacho, y aparte con una táctica electoral que la tenía que haber evitado, que es que se volvieron a unificar después de 70 años ese 40%, o sea, conducido por la oligarquía. Porque si bien votaron a Angeló, eso era el radicalismo. Y entre esto y el radicalismo hay diferencia. Cuando yo digo que los radicales matan con culpa y estos matan con gusto, no lo digo. Estos son oligarcas. Hacía 70 años que la oligarquía no conducía al país. Es cierto que a nosotros quizás en algunos sectores nos faltó militancia. Yo sentí que algunas generaciones del peronismo se fueron. Incorporamos pibes, pero se nos fueron los adultos. Las mujeres grandes dejaron de ir a la básica. La básica, ¿por qué está abierta a la tarde? Si los hombres trabajan, por las compañeras. Al menos así es mi experiencia. ¿Quién tenía la básica nuestra? Malvina, Ofelia, ¿te acordás? Sí. Bueno, eran las compañeras del barrio. Esas son las que te tienen. Y después a las 7, 8, me tengo que hacer la comida, y ahí llegan los compañeros que llegan del laburo, entonces se produce un recambio
que era la norma de la vida. Si la compañera trabaja, después tenés que hacer, pero siempre, eso se me fue pasando de la versión donde le dejé de ver en las básicas, y a mí me parece que algo de eso hubo. ¿Vos querés decir que no, que faltó rascar la cabeza, hacer un mimo en la cabeza, como hacía Evita, de tocar a la gente? Yo le preguntaba por qué hacíamos esos bipes en los actos, nunca me supieron decir. Sí, bueno. Eso nunca me lo... Te voy a decir claramente, mira, porque lo dije Bueno, acá no cuando, importa, pero yo sé que... cuando terminó la elección de octubre, esta Lo reciente es una deuda. En realidad la pregunta de él apuntaba a qué pasó que en los 125 nos ganaron los pequeños, los medianos productores, esos que fueron propietarios con Perón, esos que tuvieron política de protección con la Junta Nacional de Gran. Lo empezó a desentrañar. Sí. Lo empezó a desentrañar Alberto Fernández el domingo en un artículo en página 12. Dijo tres cosas Alberto Fernández muy importantes. Dijo dos que obviamente vengo repitiendo y no te daban mucha bola, pero bueno, Alberto Fernández dicho en página 12 me parece que vale la pena. Que Lustó no sabía nada de economía, ni siquiera sabía los pasajes aritméticos, los pasajes de términos, no sabía aritmética de la secundaria. Entonces, ¿cuándo dice eso Alberto Fernández? Cuando dice la resolución tenía errores técnicos, que no eran errores técnicos, eran horrores técnicos. También estaban mal hechos los pasajes de términos. Pasajes de términos sí saben, que está sumando pasa restando, que está restando pasa sumando. Bueno, el que está dividiendo pasa multiplicando. Eso no sabía Lustó. Eso no sabía, sí, eso sabe. Eso no sabía Lustó. podés ser ministra de Economía cuando quieras. Lo otro que dijo Alberto Fernández de Lustó es que era un mentiroso. Porque ¿cómo gana el debate Lustó en la mesa conduciendo la presidencia? Ya hablé con... con todas las organizaciones. Entonces, había dos propuestas en la mesa. La mía, que era retenciones móviles solo a la soja, y la de Lustó, que era retenciones móviles... Te endilgaron que decía 65% Ahora explico. Retenciones móviles. Por eso digo, primero, el debate era retenciones móviles, por lo tanto no podían ser fijas. Alberto Fernández sabe lo que sabe de economía, es un abogado. Bueno, lo que te quiero decir, sabe lo que sabe. Eso no significa que el reportaje no haya sido muy importante, porque Lustó era un protegido de él. ¿Está bien? Por lo tanto, había dos propuestas arriba de la mesa. La mía, que era retenciones móviles a la soja, porque ese era el título de la composición. No es que te dijeron composición, tema libre. Composición, tema, retenciones móviles. Propuesta de Moreno, retenciones móviles a la soja, por lo tanto no podía ser fija. La de Lustó, y aplicar la fórmula que habíamos aplicado con Kirchner 3 meses antes, que era las retenciones móviles al barril de petróleo, que las había hecho yo y la había firmado Peirano, que ya se iba de ministro, que no continuaba. ¿Está bien? Eso fue noviembre del 2007. Lo último hecho de política económica del gobierno de Kirchner. Retenciones móviles a petróleo. Una fórmula muy sencilla. Precio internacional sobre precio local. El precio internacional más alto que el local. Por lo tanto, si el numerador es superior al denominador, te va a dar 1 y pico, ¿no? Cuando el de arriba es más grande que el de abajo, te da 1 y pico. Ese pico es la retención. Era muy fácil la fórmula. Le dije a Lustó, aplica esta, que funciona y está bien. No, voy a hacer algo más complejo. Listo, hizo algo más complejo. Mal hecho. A su vez le decía yo, solo la soja, y él dijo no a todo. En el debate final, él miente y dice, esto lo tengo consensuado con las organizaciones. Cristina mira a Alberto y Alberto le dice, sí, él lo tiene consensuado. Bueno, si el ministro te dice que lo tiene consensuado y quieren eso las organizaciones, sacamos a la cancha, es la decisión que toma el presidente. Ahora resulta que eso era mentira. Y esa mentira llevó después, y esa conducción la tuvo Alberto, a que por primera vez en muchísimas décadas, más de 70 años, la oligarquía condujera al conjunto del campo, porque el grito de Alcorta, que es el surgimiento de la Federación Agraria, es para confrontar contra la oligarquía. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahora de vuelta? Se están separando. ¿Por qué generamos un hecho donde los tuvimos a todos juntos? Eso sí está en el mundo de la política. Y yo quizás no sea el lugar que puedo aportar. Otro día te digo... ¿Qué es eso del 65%? ¿Cómo fue el debate? Pero es otro título, que era compensaciones al aceite de soja. La presidenta no quería... ¿Te acordás la política de compensaciones que hacíamos a la harina, al pollo? Había el aceite. El aceite de soja, que el pueblo argentino piensa que no consume, consume porque es el mezcla. Está bien, claro. Es un cachito de girasol y todo soja.
Esa compensación correctamente Cristina no la quería aplicar más. Y entonces terminamos con un fideicomiso del sector privado que recién ahora lo acaban de dar de baja. No había ninguna posibilidad. O hacíamos compensaciones, hacíamos un fideicomiso. No tiene nada que ver con eso. Esa es una tontería de Alberto, porque no entiende la diferencia de lo que estábamos hablando. Técnica, digamos. Claro, es otro debate. Y mezcla, y se le arma un lío bárbaro a Alberto, y a su vez mienten, siguen mintiendo. Por eso hoy, del sector privado, salvo Bussi, por otra explicación, nadie dice Moreno, no hay ningún cerealero, ninguno de, porque no estaba en el debate. Eso de 65% fijo no era el título de la compensación. Ahora, me quedo en el reportaje de Alberto, lo que habla más de mí, no porque estamos en la unidad del peronismo. Claro. Me quedo en que desmistificó a la Esperanza Blanca, que era Lustó. Porque Lustó era una Esperanza Blanca. Sí, sí. Y la otra pregunta De hecho, es, la toman ellos Claro. y la transforman en Esperanza Blanca del otro la lado. pregunta es ¿por qué en el peronismo los rubiecitos de ojos celestes siempre tienen un hándicap? Con lo cual vos estás frito. Yo estoy liquidado. Che, son las 9:05. Nos quedamos 2 minutitos más. Te hago las últimas 2 preguntitas, Guillermo, y terminamos. ¿Transpiraron lo suficiente o prendemos el aire? No, yo Está banco para la el parada, aire, Banco la parada. Es verdad que a mí me cuentan una anécdota. Gente llegada a vos, que vos atendías a los malos de la película, digamos, por lo menos para este programa. Eso es- las 9. no, eso es una pavada. Eso ni No, entra en ese dijeron que era un nombre. 38 en Es una, realidad. No, es una estupidez total. Pero bueno, es parte de ese mito que se creó de Guillermo Moreno. Eso lo empezó Berbisky, ¿eh? Página 12 lo empezó. ¿Por qué? La ex página 12, ¿no? Bueno, la que dura, hoy sí que sigue el mismo plantel. Yo digo, ¿por qué No, pero inventaron Berbisky no eso? está más. No, Berbisky hace 15 días. ¿Por qué inventaron ese mito de mi trabajo en comunicaciones? ¿Y por qué se la agarraron con el INDEC? Es algo que Página 12 va a tener que explicar. Porque la campaña de contra el INDEC no la empezó Clarín, ¿eh? Ah, muy bien. Vamos a decir las cosas como son. La empezó Berbisky, Mario Welfer y otros más. Ya te escuché decir eso varias veces, pero ¿por qué? Y bueno, ¿Qué poderes bueno, están atrás de eso? Sí, yo siempre lo dije. Cuando Rendo, y claro, Rendo me venía a hablar a mí, me hablaba en nombre de Clarín y Página 12. A mí, cuando era secretario de Comunicaciones, venía Rendo Rendo que es es- ese de sin corbata. Cuando le digo vos, sin corbata, Sí. ese es Rendo. El Rendo el de Clarín, vamos Sí. a decirlo para aquel que no vio el video. Ahora, alguien de Página 12 va a tener que decir, ahora, yo salí del programa con el gato, donde el gato, que es radical, me decía la verdad, que tanto que te dijeron, bla, 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 y ahora resulta que sos inocente. Y en el programa que sigue, este chico Berkovich sigue diciendo, con Marcó del Pon, que sí, que lo del INDEC en realidad desprestigió al gobierno, que le quitó credibilidad. Claro, y vos decís, pero Marcó del Pon, pero no es peronista. No es peronista Marcó del Pon. Todos los errores que nosotros cometimos no hay atrás un peronista. ¿Es ese gobierno tan amplio y generoso que somos o ahora Marcó del Pon es peronista? No es peronista. Marcó del Pon Ella no es misma peronista. dice que no es Lutó no es peronista. Y seguir repitiendo los errores cometidos. Axel dijo acá, el primer día de la segunda temporada de Identidad Colectiva, le pregunté yo, ¿sos peronista o no sos peronista? Soy peronista, que me fui transformando y ahora soy peronista. Bueno, muy bien. ¿Existe esa conversión? Pues, ¿cómo no? O sea, encantado de la vida, falta que se afilie. No, pero no está peleando. Tengo que se afilie. Tengo que conseguir que se afilie. Ahora que me dijo que es peronista, yo tengo que... Te voy a pasar conseguir- el audio. Pero Acá lo dijo. no hace falta. Sí. Ahora lo voy a ir a afiliar. Ahora lo voy a afiliar. Y que aparezca en el padrón, para nosotros va a ser un orgullo. No, eso es una tontería. Eso es una tontería. A ver, Eso es una Guillermo, estupidez. hablando, Ahí se enoja, Guillermo, cuando me querés hacer esa diferencia. hablando sobre la gestión tuya en el INDEC, digo, ¿no? Donde hoy la verdad sale a la luz, más allá de las que quisieron empañar un poco la gestión, digámoslo en términos suaves, digo, ¿qué es lo que hiciste bien para que el mismo Macri diga en mi gobierno no va a haber un Moreno? No, yo preferiría apostar a la primera parte de la pregunta, porque yo participé en un proyecto colectivo. Yo soy de la generación de él, donde un compañero daba la vida por otro, y estaba orgulloso de dar la vida por él. Entonces esto de los proyectos individuales en mi generación no existe. ¿Está bien? Yo soy de una generación igual que él, donde te decían vos vas a un cargo y decían no, para mí déjame en el bar. ¿Está bien? Era una carga el cargo. Sí, exactamente a la inversa de lo que pasaba. Entonces en lo colectivo, yo te contesto de ahí y te digo, ¿sabes qué pasa? Recuperaste la historia con el INDEC. Porque acá hubo un idiota que en televisión dijo
que dejamos 30% de pobre o Sí. 25%. Yo me acuerdo un ¿Quién es programa... ese idiota? ¿Quién es? Bueno, ahora te lo voy a decir. Había un programa en C5N que fue el primer programa que fue Cristina. Y desde el viernes lo empezaron a publicitar, el programa de Navarro. Roberto Navarro. Entonces empezó, y la traigo a Cristina, la traigo a Cristina, la traigo a Cristina. Antes de que Cristina fuera al piso, Programa sin preguntas. trajo a unos chicos de, creo que se llama del CEPA, Centro de Estudio, no sé por qué, de un chiquito que es concejal en San Martín, un pueblecito también, Lercha, creo que se llama. Leche. Y entonces se fueron y empezaron a explicar que en realidad El Salvador estaba equivocado. El Centro de Estudio del Salvador Sí. estaba equivocado, que no era el 30% de pobres, sino el 20% que había manejado. Y entonces Navarro, suelto de cuerpo, dijo, bueno, estos dicen el 30, acá los compañeros dicen el 20, sumamos, dividimos, eso sí, te va, Sí. te da 25. Y entonces Navarro dijo, muy bien, consensuamos. El gobierno dejó 25% de pobres. Inmediatamente vino Cristina. Con lo cual yo que estaba viendo el programa dijo, le va a preguntar por qué fuiste tan inútil, Cristina. Porque una presidenta que deja una familia pobre cada 4 para el peronismo, le queda grande la senaduría. Se tiene que ir a Calafate a tejer escarpines. Porque fue una inútil de toda inutilidad. Pero no le pregunta eso. Empiezan a hablar cualquier pavada. Entonces lo que termina pasando, pavada con respecto a haber dejado 25% de pobres, Sí, claro. porque no hay crueldad más grande que esa. ¿Qué termina pasando? Que se consolida que nuestro gobierno dejó 25% de pobres y que Cristina era una inútil. No te lo decían. Ahora, casualmente los sectores progresistas no quieren un peronismo exitoso. Porque si el peronismo es exitoso, vos reproducís el peronismo. En cambio, si no es exitoso, no reproducís el peronismo. Casualmente fueron atacados desde adentro todos los funcionarios peronistas. El INDEC era claramente un ámbito de administración de cuadros del peronismo. Ana Erwin, Beatriz Paglieri, Codich, todos peronistas. Fueron atacados por el progresismo desde adentro. De gobierno, digamos. Claro, ¿qué nos pasa ahora? Recuperamos que Cristina, no es que le queda grande la senaduría, fue una gran... Porque agarró la pobreza con 26.9, que es la que deja Kirchner calculada por Cynthia Poc, la misma que ahora se acaba de ir. Se fue con nosotros, volvió con Macri y ahora acaba de renunciar. La última medición del INDEC de pobreza de Cynthia Poc fue 26.9 en el gobierno de Néstor Kirchner. Si Cristina lo hubiese bajado a 20 o la hubiese subido a 30, no tiene derecho de hablar. ¿Por qué tiene derecho de hablar? Y es una gran dirigente. Porque dejó la pobreza en 6%. Porque no había hambre en la Argentina, por eso le dieron un premio. Y porque no había indigencia. ¿Quién decía eso? El INDEC. ¿Y ahora qué dice la justicia? Que no mintió. Recuperamos el espacio histórico, recuperamos los éxitos de nuestro gobierno. Y esto es lo extraordinario. No Ana Edwin, Beatriz Paredes, no tiene ninguna importancia. Recuperamos que los hijos de tus hijos, cuando estudien, que van a estudiar las estadísticas comentadas, van a decir, ese gobierno fue bueno. Porque hizo esto. Querían negar los éxitos de nuestro gobierno. ¿Quiénes? Y entre otros Página 12. Hay que preguntarle a Página 12 por qué hizo eso. Hay que preguntarle a Berbisky, hay que preguntarle a Mario Weifer, a todas esas periodistas que estaban ahí, por qué se sumaron, primero iniciaron la campaña y después fueron los que más la incentivaron durante 10 años. Pero no solo eso, hay 3 fallos de la justicia y sin embargo, este chiquito que estaba con Navarro, ¿cómo se llama este economista? Berkovich, con la señora Mercedes Marcó del Pon, después que yo estuve en C5N, dice, no, sí, porque lo del INDEC en realidad fue un problema de nuestro gobierno, bla, bla, perdió credibilidad y qué sé yo, y cuántas pavadas más decía. Yo sigo preguntando por qué siguen diciendo eso cuando hay 3 fallos ya de esta justicia que dicen lo contrario y que esos fallos nos benefician porque reivindican a Cristina, no la hunden a Cristina. Me la ponen a Cristina donde tienen que estar, que fue una extraordinaria presidenta. Aunque es de mi generación, y eso está claro. Bueno, hay siempre te la deja picando, hay un juego dialéctico en el progresismo, yo a veces no sé qué pasa con eso. No, Cuando vos dijiste espacio no sabía muy bien. No. Para mí el espacio es el movimiento nacional justicia. No, a mí me pasa con el progresismo, y siempre lo digo, con el progresismo, no sé si también un poco llamarlo así, pero digo con algunos actores comunicacionales, por ejemplo Berkovich, por ejemplo Nathanson. No, yo quiero decir, porque yo soy un defensor de la universidad pública gratuita, y los Tobias y Nathanson fueron los que plantaron la discusión para que se empiece a hablar de arancelamiento ahora.
hace 20 días de la universidad pública en Argentina, por ejemplo. Esta clase de juegos comunicacionales que terminan favoreciendo a la derecha, a mí siempre me pareció un poco extraño, pero ¿hay un poder atrás de eso? ¿Hay algo o es únicamente imbecilidad, dicho bien esto de imbecilidad, intelectual, infantilismo de izquierda? No, yo no creo en los suprapoderes, la verdad que ya está. De la sinarquía y todo. No, ya está. Habitaciones llenas de humo. Esto es un problema endógeno. Obviamente lo que estamos padeciendo es el gobierno de los oligarcas. Vos imaginate que Trump en este caso fue el que torpedeó el consenso de Washington y lo terminó. Eso ya lo discutimos otras veces. Ayer estuve con un embajador de un país muy hermano Noé, muy amigo allá, y me dijo, mira, la verdad que te estoy escuchando y tienes razón, y nosotros se están iniciando, de la misma, lo de Corea es muy importante, esa negociación de Corea del Norte con Estados Unidos está, de alguna manera abrió las tranqueras para que otros países empiecen negociaciones con Estados Unidos que nos vamos a sorprender a medida que transiten los meses. Ojo con eso, por eso la lectura internacional, y con esto vamos terminando, uno de los un espacio trotskista que acompañó nuestra candidatura porque era un espacio muy particular y además me dice, pero Moreno, yo lo estoy escuchando a usted y es verdad esto, resulta que era Trump lo que quiere que aumenten los salarios en México. Eso no es lo que decía Trotsky. ¿Me lo puede explicar? Y le digo, mira, yo voy a un seminario y te lo explico si ustedes tienen la vocación de escuchar con la suficiente amplitud mental para que después de terminemos el seminario, si yo digo afiliarse, deciden afiliarse. Si no, no, porque no tiene sentido. Todavía estoy esperando el seminario. Pero están sigo en el NAFTA si los mexicanos aumentan los salarios. Es una definición tremenda. Cuando Trump administra el comercio exterior y hace lo mismo que hizo el bestia de Moreno, es una definición tremenda. Cuando Trump quiere levantar un muro es porque le falta aprender, todavía no aprendió el amor de un pueblo hacia otro pueblo, y eso se llama peronismo. El mundo necesita más peronismo, no más marxismo. El mundo necesita más peronismo, tenemos que peronizar el mundo, y para peronizar el mundo, el frente electoral es con el progresismo. Para ser sectarios, no, porque lo tenemos que iluminar con la verdad. Por eso en estos programas que vengo, y que en general la audiencia es progresista, me dedico a hablarle a los progresistas. Después te escuchan todos, pero no hay problema si mi rol es generar el debate. Mi rol es generar el debate. Y lo ofrezco. Mi programa de radio está en la radio. Sí. ¿Por qué? Porque y vengo acá y le ofrezco el debate. Y le digo, mire muchachos, vamos a debatir. La verdad no... La verdad no es la de los liberales, ni la de los neoliberales, están equivocados. ¿Cuál es la verdad? Escuchen a su santidad y lean a Perón. Y ahí van a encontrar la verdad. Van a encontrar la luz de la vida. Y nenas, ustedes un último consejo. Cualquier cosa, menos un novio radical. Se van a aburrir. Como no. Cualquier cosa a vos te van a obligar a estudiar matemáticas. No hay aporteros profesores y no me voy a poner pero olvídate de tener un novio radical, no le den un disgusto a la familia, por favor. Ahora sí, el calor en el estudio ya es insoportable. Te dicen que Guillermo Moreno, esto quería decir, recibía a los empresarios que venían de traje y le bajaba el aire acondicionado y se ponían calurosos y transpiraban, y que con ese juego podía... Es verdad que cuando había alguna crisis, alguna inundación, qué sé yo, vos decías, se vino el Pongi, esa clase de acciones que a mí me parecen simpáticas. Ahí eso sí la hizo el público, así que no puedo. Muchachos, se nos pasa esto, a ver, y se juntaron en un solo saque, juntamos 30 millones de pesos, en un solo saque, en una sola reunión. Pongan que tienen la cuenta, depositen la plata, vaya, por eso después cuando decían, no, Moreno, por eso no hay ninguna, no, la plata transparente al Banco Nación, se abrió, está ahí, se repartió entre la gente. Tardaron por unos temas administrativos, todo lo que quieran, pero la plata nunca pasaba, iba en transferencia bancaria, toda bancarizada, todo ahí, sí, ya lo saqué, porque cuando vos la gente no es mala por naturaleza, eso es de los ingleses. Los ingleses son los que dicen que el hombre es el lobo del hombre. Nosotros decimos que las especies que sobreviven son las más solidarias, no las más competitivas. Bueno, somos católicos, somos cristianos, somos gente de buena, e incluso los que son ateos y están con nosotros son buena gente. Los ateos malos son los oligarcas. La fe acá. Me acaba de recibir Guillermo Moreno nuevamente. Estuve todo el programa temblando.
por esta situación. Déjame la última, perdón, pero respecto a tanto mito y demás, lo del el revólver en la mesa, demonizar a Moreno, qué sé yo. Sí, digo, y hablando de periodistas, digamos así, ¿Clarín miente más antes o miente más hoy? No, no, es una construcción de Clarín donde la verdad no es el tema ordenado. El tema ordenado es un negocio, ni siquiera es el poder en la Argentina, eso no importa, es un negocio. Es como, no es que tienen una concepción de país, por eso el tema es endógeno. No, no, es el problema de sus negocios. Yo te pregunto, ¿quién le dio el listado de los que utilizaron capitales o blanquearon plata a Berbisky? ¿Se pensaron eso? ¿Por qué Berbisky publica ese listado? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo pudo haber dado a Berbisky? No me vengas con esa tontería de la fuente. No, esto es una político. Bien, ¿quién se lo dio? En nuestro gobierno, que tuvimos años y años blanqueando, se llama técnicamente publicidad capitales, nunca circuló un solo nombre. Y mirá que fuimos un gobierno difícil, ¿viste? Que eso se nos metían por todos lados. En este gobierno, a Berbisky casualmente, ¿quién le dio ese listado? Es muy interesante. Si me hace la pregunta, yo siempre me imagino esa habitación cerrada, llena de humo. Bueno, muy bien. Esa conspiración. Yo te eso porque veo que no leyeron mi informe papel prensa, la verdad. Yo recomiendo que lo lean. Hay bastante verdad ahí. El que, por el lado del Estado, dice, se cumplieron, esta asamblea estuvo ajustada a derecho, y firma, y dice, se cumplieron todo lo que los pasos necesitan para que esta asamblea sea legal y legítima. Cuando Mañeto se hace cargo de papel prensa, cuando le transfieren las acciones a papel prensa, y tenía que haber un hombre del Estado porque el Estado es accionista, y sigue siendo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Había un funcionario del Estado que firma y dice, todo esto se ajusta a derecho, enviado por lo que en aquel momento era la SIGEM, que ahora se llama SIGEM, que en ese momento no. ¿Quién era ese funcionario? Está en mi informe papel prensa, la verdad. ¿Viste por qué me doy cuenta? ¿Sabe quién era? Abad. Abad ya era un hombre a los 27 años que legitimó la transferencia de las acciones a Mañeto desde Grainger. ¿Y por qué estuvo en todos los gobiernos? Si vos sos Clarín y tenés un nombre tuyo, ¿dónde lo ponés? ¿De presidente o en la FIP? En la FIP. ¿Viste? Entonces, porque sería ahora, menor, ¿no? Muy bien. En el peronismo, hoy, ¿vuelve a operar Clarín en la interna del peronismo? Sí, y es extraordinario y me pongo muy contento. Significa que volvemos a ser opción de poder. Hoy Techín, ¿vuelve a operar en el peronismo? Sí. Es extraordinario lo que está pasando. Hace 4 o 5 meses atrás. No. Dentro del peronismo no operaba nadie porque éramos una especie de distinción. Porque estábamos divididos, porque nos íbamos. Y hoy Clarín y Techín vuelven a operar en la interna del peronismo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ponernos puristas y decirle, no, vos no, porque bla, 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 o desearle las bienvenidas? Porque viniendo Clarín y Techín, viene también la Argentina con todas sus contradicciones. No es desde el purismo, es de la construcción de un hecho generalizado y colectivo, donde vos tenés que tener las mejores ideas, y para tener las mejores ideas no te tienen que bajar línea, tienen que brotar de abajo para arriba. Para eso tenés que armar los comandos tácticos, bla, bla, bla. Obviamente que ahora la interna en el peronismo se agiganta, pero lógico, si ya somos una opción de gobierno, y quizás de poder, y por lo tanto los grandes pesos pesados empiezan a operar en la interna. Y por eso algunas figuras que empezaron a aparecer. Es muy interesante lo que está pasando. Pero te tenés que enojar con ellos. No, le tenés que dar la bienvenida. Alberto Fernández, extraordinario. ¿Y dónde hizo el reportaje de la 125? En Infobae y en Página 2. ¡Extraordinario! Empieza a mostrar que en el 2019 el peronismo va a ganar las elecciones. Y nos tenemos que encontrar. Y nos tenemos que ver. Y tenemos que definir las especificidades del proyecto, de abajo para arriba. Y no somos nosotros, porque nuestra generación está de retirada. Y eso es lo importante. Por eso te pregunté de Cristina, pero eso no significa que no tenga que hacer el último esfuerzo. Porque 2 años, 3 años, 5 años no es lo que estamos hablando, ¿está bien? No es que hoy y es mañana, pero sí mi generación está de retirada. Y tu generación le faltan 20 años que aguantar, porque va de 10 en 10 la cosa. No doy abasto para leer mensajes, sí, aclarémosle a la audiencia, porque estamos es impresionante, negro. Nada más que en 25 minutos. Nos excedimos en 25 minutos, pero así es el peronismo. Ahora me lo afiliás a
¿A Guerrero Aníbal? Guerrero que me dijo, ya a mí no me afilia a nadie, me dijo. Ahí está, saca la ficha Hecho Moreno. voluntario, amigo. Che, Guillermo, la rama femenina está como loca, te digo, los mensajes, ¿eh? Leo uno solo de alguien que es muy fanático tuyo, dice que es Noelia Abuelo, que dice, quiero un compañero con los huevos de Moreno. Es soltera. Ya estamos, lo que necesitamos son que los compañeros reflexionen colectivamente y encuentren las mejores propuestas. Y celebro todos los actos de unidad que se den, teniendo la unidad en el seno del Movimiento Nacional Justicialista. Solo doy mi opinión, creo que primero hay que unificar nuestro espacio, que es el Movimiento Nacional Justicialista, y después convocar a los aliados. Basta de cantar la marcha bajito, porque si no ofendés no se atiende. Terminemos con esa tontería. Nos juntamos los peronistas, orgullosamente peronistas, decimos que demos a Perón y no a la CLO, porque discutimos, le decimos, mirá, está bien, pero ¿qué pudo haber inventado la CLO que no conociéramos nosotros? Por favor, muchachos, ¿de qué están hablando? Hacemos esto como lo tenemos que hacer y después, que la familia está reunida, estamos todos juntos, vamos a buscar a los vecinos. Mientras los vecinos se van organizando, que ellos también se organicen. E incluso con los mismos referentes, no hay ningún inconveniente. Cuando vienen con nosotros, el mismo referente canta la marcha y que se queda fónico. Y cuando va con los progresistas, se pone la boina. ¿Qué sé yo? Hace cualquier cosa. Pero no mezclemos, porque no es posible. A mí la verdad que Cristina con la boina me pareció horrible. Una pe fea. Le dije, Cristina, no te pongas eso. ¿Qué se va a poner una boina? Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Las nuestras no usan. ¿Está claro? Ahora esa pica está muy bien. Yo, que vayan a un encuentro de progresistas me parece encantado. También vienen a los nuestros. Nosotros nos juntamos y después nos encontramos en un frente. Ahora, cuando mezclas todo, al final no sale nada. Por eso cuando vos hablas del espacio, me te quise corregir y sé que precisaras. ¿A qué te referiste? Dijiste con precisión, me refiero al Movimiento Nacional Justicialista. Bárbaro. Entonces. Ahí está. Nos tenemos que ir. Lujazo, el lunes también lo vamos a ver. Nosotros desde el año pasado que decimos que vamos a utilizar este espacio para construir eso que se llama el espacio. Vamos a ponerlo así. Y el lunes lo vamos a tener a Aníbal Fernández también y así iremos trayendo a todos los compañeros. Yo te voy a decir una cosa y con esto me retiro. El Movimiento Nacional Justicialista un día le va a tener que pedir humildemente perdón al ministro Julio De Vido por haber sido cobarde y no haber bajado al recinto a defenderlo. Eso es un nivel de cobardía pocas veces visto en el Movimiento Nacional Justicialista. Lo dijimos el mismísimo día acá. Pero te aclaro una cosa. Julio De Vido no fue la primera persona abandonada por el espacio, en nuestro proyecto, o como lo quiera llamar, o el Movimiento Nacional Justicialista. La primera persona abandonada fue una persona jurídica y se llamó INDEC. También a la larga le van a tener que pedir perdón. Y yo estoy explicando, no a mí, le tienen que pedir perdón a Naed, a Beatriz Paglieri, Scovic y a los 1.500 trabajadores del INDEC, la mayoría peronistas, que hay que explicarle que fueron atacados porque se querían ocultar los éxitos del gobierno nacional y popular. Por suerte, los éxitos no lo pudieron tapar, no podés tapar el sol con las manos. Bueno, ahí apareció. Y algún día le van a tener que pedir perdón a Julio De Vido y a los compañeros. Vean en las redes cómo aguantan ahora los trabajadores del INDEC, que ahora son del Ministerio de Economía, cómo ponen el pecho para defender a sus propios compañeros de trabajo. Que ahí indudablemente el legado va quedando, ¿no? Gracias a todos por tanta participación. Gracias, Guillermo, sabéis el respeto y el cariño que te tengo, por venir muy temprano a la mañana, qué sé yo, siempre es un quilombo este horario, pero bueno, tratamos de después que repique en las redes y esas cosas modernas, Guille. Mañana nos vemos 17 a 9 como todos los días acá en AM 1010, Identidad Colectiva. Nos vamos ahora atrás de la pecera a afiliarlo a Aníbal Guerrero. Fuerte abrazo. Hasta mañana.